Por eso la palabra de Dios nos insta a que no dejemos de congregarnos, como muchos tienen por costumbre. No parece ser que solamente en esta época, ¿verdad?, la gente se dejan de reunir, sino que si lo dijeron en aquel entonces era porque también se dejaban de reunir. Pero vamos a ver en el día de hoy que los llaneros solitarios no existen dentro de lo que es la iglesia de Dios. Y siempre lo hemos proclamado desde aquí. Nosotros hemos comenzado desde nuestro hogar. Primeramente, déjenme felicitarlo porque se ven hermosos. Hace tiempo que no lo veía. Hace un año que no lo veía ninguno de ustedes. La cara lo veía por Zoom a algunos, ¿verdad? A los que se dejaban ver. Pero nada, aquí estamos. Y gracias a Dios que estamos sin dolor en la espalda, ¿verdad? Sin COVID, sin nada de eso. Gloria a Dios. Entonces hemos comenzado el capítulo 26 de la Confesión de Fe del Hombre de 1689. Estamos casi terminando ya esta confesión de fe. Hace más de 2 años, ¿verdad, hermano?, que estamos con la confesión de fe. Y la verdad que ha sido algo maravilloso el hecho de nosotros poder penetrar en esta confesión, porque estamos, como decimos los dominicanos, estamos exprimiendo el trapo y sacándole el último jugo. Y eso nos ayuda a nosotros en lo que es la comprensión de la misma palabra de Dios, porque la confesión, estamos haciendo un paralelismo entre la confesión y lo que es la palabra de Dios. Y hemos visto que nuestros hermanos puritanos de aquel entonces hicieron algo maravilloso con esta confesión, que es un legado que nos han dejado a nosotros. Esto es un tesoro que nos han dejado a nosotros. Por eso nosotros somos una iglesia confesionalista. Por ejemplo, en las iglesias anteriores que yo había estado, que no eran confesionalistas, uno se da cuenta del vacío que tenía por eso. Porque no se apoyaban en nada, se apoyaban en la palabra de Dios, pero tú no puedes apoyarte única y exclusivamente en la palabra de Dios, a menos que tú no tengas un teólogo dentro de tu congregación que pueda hacer un paralelismo entre lo que es la teología bíblica y la teología sistemática. Es muy difícil que se pueda concebir que se puedan tratar estos tipos de temas así tan concretos. Por eso nosotros debemos de sentirnos satisfechos de estos temas que nosotros estamos dando. Entonces, en el capítulo 26 comenzamos a hablar acerca de lo que es la eclesiología, o sea, el estudio de la iglesia, pero desde aspectos diferentes a como lo habíamos visto cuando estábamos en la UAR. Yo me acuerdo que dimos eclesiología por unas cuantas semanas, pero el tema es tan diverso y puede abarcar tanto que nosotros vemos aquí la diferencia. Nosotros estamos viendo la eclesiología desde la perspectiva desde 2 puntos diferentes, de lo que es la iglesia universal, que fue lo que nosotros dimos o hemos visto desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, y ahora a partir de hoy, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 15, nosotros vamos a ver lo que es la iglesia local. Y para hacer una remembranza en la mente de ustedes, acordémonos que la iglesia universal es una iglesia única, es una sola iglesia, porque Cristo viene a buscar una iglesia, no viene a buscar 2 iglesias o más, que esa iglesia tiene una identidad que es católica, que significa universal, para los que no estaban aquí o tienen un concepto equivocado de lo que es católico, pero católico lo que significa es universal, que la misma es invisible desde la perspectiva universal, porque por ejemplo, nosotros nos conocemos nosotros, o podemos conocer X cantidad de personas que también han pasado junto a nosotros en nuestras iglesias, pero nosotros no conocemos las iglesias de todo el mundo, a los cristianos más bien de todo el mundo. Por lo tanto, desde esa perspectiva universal es invisible porque solamente Dios conoce quiénes son y quiénes no son.
y que la iglesia universal tiene que estar compuesta única y exclusivamente por los elegidos, por los escogidos de Dios. No puede haber infiltrado en ella. Solamente los que Dios ha elegido son los que están. Los otros son lobos rapaces, todos los que están dentro de la iglesia que no son elegidos. Hemos visto esto en el capítulo 1 y en el capítulo 2. En el capítulo 3 vimos lo que es la perpetuidad de la iglesia. La iglesia es perpetua. Hasta que Cristo venga, vas a ser la iglesia. Y que aprendimos algo muy importante, y es que en el Antiguo Testamento también había iglesia. O sea, no había iglesia con nombre, como lo vemos en el Nuevo Testamento. Eso es verdad, no lo vemos con nombre. Pero cuando nosotros vemos que la palabra de Dios dice que Cristo viene a buscar una iglesia, entonces tenemos que reflexionar y decir, bueno, pero la iglesia comenzó en Pentecostés. Pero la iglesia con nombre comenzó en Pentecostés. Pero si Cristo viene a buscar una iglesia, eso significa que todos los que se salvan del Antiguo Testamento pertenecen a la iglesia porque Cristo viene a buscarlo. O la Biblia dice que Cristo viene a buscar la iglesia después del Nuevo Testamento, después de Pentecostés, y a los que se salvaron antes de Pentecostés. No. Él dice que Él viene a buscar una iglesia. Por lo tanto, Moisés, Adán, Enoc, Noé, David, toda esa gente pertenecen a la iglesia, aunque no tuvieran nombre en aquel entonces. Y por último, nosotros vimos lo que es la autoridad. Y la autoridad viene de una persona que es Cristo, al cual el Padre le ha entregado toda potestad, como dice la Gran Comisión. Entonces Cristo es quien llama, Cristo es quien edifica, Cristo es quien pone el gobierno de la iglesia. Eso lo vimos entonces en esos capítulos. Vamos entonces al párrafo número 5. Amante Dios, Padre Celestial, Dios eterno, Todopoderoso, glorificado y alabado sea tu nombre. Gracias, oh Padre, porque a ti te ha placido en el día de hoy permitir que nosotros pudiésemos reunirnos en este local que para nosotros tú has constituido en casa de Dios y puerta del cielo. Y nosotros, mi Dios, en agradecimiento, queremos, mi Dios, verter nuestros corazones delante de tu presencia, para que sea tú, mi Dios, a través de tu Santo y bendito Espíritu, el que nos lleve por todos los textos correspondientes que nosotros vamos a ver en tu palabra, y que además nos alumbre, mi Dios, con la capacidad de nosotros poder discernir en relación a la profundidad que cada uno de ellos tienen, y salir a flote, mi Dios, con el tesoro correspondiente que solamente tú puedes darnos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Alguien me estaba bebiendo el agua o esta agua no es mía? Es que me la echaron aquí. Oh, ok. ¿Cómo fue? Ese es el nuevo sistema, es muy importante. Capítulo 26, párrafo número 5 de la confesión de fe. Vayan allá a su confesión de fe y vamos al párrafo número 5. En este párrafo número 5 nosotros vamos a estudiar, vamos a tratar de estudiar esos tres capítulos 5, 6 y 7. Y como dice ahí en su palabra, en su pizarra, nosotros vamos a estudiar lo que es el origen de la iglesia. O sea, quién fundó la iglesia, de dónde viene la iglesia. Vamos a estudiar la membresía de la iglesia, cuáles son verdaderamente los miembros reales de una iglesia. Y vamos a estudiar también lo que es el poder que se le ha conferido a la iglesia. Muy importante esa tercera parte. Vamos por lo tanto a leer el párrafo número 5, y el párrafo número 5 dice así: en el ejercicio de este poder que le ha sido confiado. ¿Cuál poder? Si usted va al párrafo número 4, usted se va a dar cuenta de cuál poder. Dice así el párrafo número 4: la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, en el cual, por el designio del Padre, todo el poder requerido para el llamamiento,
el establecimiento, el orden o el gobierno de la iglesia está suprema y soberanamente investido. Es con ese poder que ellos comienzan ahora. En el ejercicio de este poder que ha sido confiado, el Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra y de su espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por el Padre, para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. A los así llamados les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. Si usted se pudo dar cuenta, el párrafo está dividido en tiene tres divisiones, ¿verdad? Nosotros vamos a ver cada una de esas divisiones y vamos a desglosar cada una de esas divisiones. La división número 1 del origen de la iglesia, por qué la iglesia existe y quién la funda, dice así: en el ejercicio de este poder que le ha sido confiado, el Señor Jesús, el Señor Jesús le ha confiado, ¿verdad?, a la iglesia un poder especial a través del ministerio de su palabra y de su espíritu. A través del ministerio de la palabra y de su espíritu. ¿Cómo una gente se arrepiente? ¿Por qué una persona se arrepiente? Correctamente. Sin la palabra no hay arrepentimiento. Nadie se arrepiente solo sin escuchar la palabra, sin haber escuchado la palabra. La palabra misma me dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Eso implica que todo aquel que nunca ha oído la palabra de Dios no puede arrepentirse. Eso es imposible. Pero a la vez también me dice que nosotros no nos arrepentimos porque eso sale de nosotros. No, hay un ente especial que es el que hace que yo me arrepienta a través de la palabra que yo he oído. Y ese ente especial se llama el Espíritu Santo. Dice, llama a sí mismo del mundo a aquellos que han sido dados por su Padre. Vamos a ver, hasta ahí es el número 1, ¿verdad que sí? Vamos a ver quién es el que funda la iglesia, primeramente. Y ya nosotros hemos visto eso a través de los párrafos anteriores, que el que funda la iglesia es Jesucristo. Cuando él estaba hablando con Pedro en Mateo 16, 18, aquella famosa, ese famoso versículo tan controversial, que él le dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, o sea, la iglesia de él, no la iglesia del pastor, no la iglesia del concilio, la iglesia de Cristo. La iglesia es de Cristo, no es de nadie. Fíjense lo que dice Juan 10, 16 y el 23. Dice el 10, 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿A quién se estaba refiriendo Cristo cuando dijo eso? A los gentiles se estaba refiriendo él. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Pero fíjense la importancia de esa expresión y cómo Dios ve las cosas diferentes a nosotros. Nosotros vemos a una persona que no es cristiano y yo no puedo decir que esa persona es una oveja. Puede serlo en el día de mañana, pero como yo no lo sé, yo no puedo decir que es una oveja. Pero sin embargo, Cristo está llamando oveja a aquellos que todavía no lo son. A nosotros nos estaba llamando ovejas. Y nosotros estábamos perdidos en un momento determinado de nuestra vida y éramos ovejas para Él. Porque es que Dios ve la cosa diferente a como nosotros la vemos. Dios lo ve en su totalidad. Nosotros lo vemos por parte, cronológicamente. Y por eso dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. El redil era el pueblo de Dios, elegido en aquel entonces. O sea, lo que pertenecían, lo que del pueblo de Dios, claro,
iban a ser salvos. Dice, aquellas también debo de traer. ¿Qué fue lo que debo de traer aquello? ¿Quién es el que trae? El Señor es el que trae. Entonces no somos nosotros que vamos a Él, como dicen muchos. Los arminianos dicen que son ellos los que van al Señor. No, el Señor dice que es Él el que nos atrae. Dice, ya estudiamos, por ejemplo, el tema de la elección incondicional. Hemos estudiado aquí, y uno de los versículos que hemos estudiado está en Juan 6, no me acuerdo qué versículo es, si es el 34 o el 44, no me acuerdo. Que dice que solamente lo que el Padre le da, lo que son del Padre, es lo que el Padre le ha dado a Cristo. O sea, tuyo eran, pero tú me lo has dado a mí. Entonces, eso que Él ha dado es que son los que van a traer, son los que van a venir a Él, única y exclusivamente. Dice, y oirán mi voz, y habrá un rebaño, o sea, habrá una iglesia y un pastor. La palabra de Dios nos dice que Cristo, con su sangre, fue que abrió la puerta al pueblo gentil. Antes el pueblo gentil no era pueblo de Dios. Esporádicamente nosotros podemos ver un gentil dentro del pueblo de Dios, como por ejemplo Rahab, como Ruth. Pero es muy esporádico. Pero realmente todavía no se había abierto el velo, el camino correspondiente para que los gentiles pudieran entrar. Después que Cristo muere, es que la palabra de Dios me dice que la sangre de Cristo fue la que hizo fue la que creó, la que tumbó el muro de separación, y de ambos pueblos hizo uno. Ambos pueblos, ¿quiénes? Judíos y gentiles. Entonces aquí vemos eso. Dice, pero fíjense lo que dice el 23 entonces. A una serie de judíos que lo estaban atormentando al Señor, pero dinos quién tú eres y nos basta, dinos la verdad y nos basta. Y él le dijo, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como los he dicho. Producto de que no, aquí vemos la división. Aquí vemos unos que Él va a traer que son de sus ovejas y que todavía no se habían arrepentido. Y sin embargo esta gente estaban delante del Dios verdadero. Él le había dado testimonio de eso. Ellos no habían creído, pero porque Él le dijo que no eran de sus ovejas, no podían creer. Porque si no eran de las ovejas no iban a creer, simple y llanamente. Juan 12:32 dice, Jesús, hablando acerca de su muerte en la cruz y de su resurrección, dice lo siguiente: y yo, si fuere levantado de la tierra, su resurrección, a todos atraeré a mí mismo. A todos atraeré a mí mismo. Entonces todos son salvos. No, a todos los llamados, a todo lo que el Padre me dio, es a eso que Él va a traer. Lo vas a traer a sí mismo. O sea, ¿cuál es la causa por la cual nosotros hemos aprendido bíblicamente que una persona no puede venir a Cristo por sí solo? ¿Quién se acuerda de algún versículo? Ok, Efesios 2:1, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, espiritualmente hablando, y por lo tanto un muerto no responde. Romanos capítulo 3 dice que nadie quiere, nadie puede, nadie desea conocer a Dios. Y Romanos 8 también nos lo dice, que la carne no puede venir a Dios, es imposible, tiene que ser Dios el que haga el efecto en nosotros. Por eso es necesario que Él sea el que nos atraiga. Fíjense, Juan 17:2 dice, como le has dado potestad sobre toda carne, le ha dado potestad sobre toda carne, hablando de Cristo. Él tiene potestad
Cristo tiene potestad sobre toda carne, porque Cristo es Dios. Y acordémonos que Dios utilizaba a los impíos para su gloria. ¿Cuántas veces no lo hizo? Llamó a Nabucodonosor con el ejército de Babilonia y le dice, ese es mi siervo. ¿Por qué? Porque lo estaba utilizando para una causa que él quería. Y así nosotros vemos muchísimos, Darío, por ejemplo, cuando dio el edicto de la libertad para el pueblo de Dios, era un impío. Y sin embargo Dios lo utilizó para que liberara a su pueblo de la esclavitud. O sea, Dios es dueño de todo. Ahora miren lo que él dice. Como les ha dado potestad sobre toda carne, pero para que dé vida eterna a todo lo que me diste nada más. O sea, no a todo el mundo, sino a todo lo que solamente me diste. No sé si está ahí, está Hechos 5, 31 y 32. Dice, a este, hablando de Cristo, Dios ha exaltado sobre su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Esta es la parte que me interesa. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. No a todo el mundo, a los que le obedecen solamente le ha dado Dios. ¿Y cuáles son los que le obedecen? Los que escuchan la palabra y responden positivamente al llamado. Un llamado interno que ya conocemos. Dos personas están en la iglesia, los dos oyen lo mismo, exactamente lo mismo, el mismo sermón con la misma palabra, el mismo pastor. Y hay uno que se queda sentado y hay otro que dice, hey, yo quiero ser como ustedes. Dice, ¿cuál es la diferencia? Si los dos oyeron lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que uno recibió el llamado externo, solamente escuchó, pero otro recibió el llamado interno. El Espíritu Santo ya había sellado a esa persona. Por eso esa persona, con el Espíritu Santo ya dentro, sin conocerlo, sin saberlo, escucha la palabra y dice, pero yo me enamoré de eso. Pero si ya el Espíritu está en ti, es por eso que te enamora. El otro no ha sido sellado por el Espíritu, por eso no dice, hey, yo quiero eso. No puede, porque la carne no puede. Entonces, el Espíritu y la palabra, ¿verdad que sí? Entonces, eso es importante en relación a ese primer punto, donde la palabra y el Espíritu son los que hacen el llamado correspondiente. Miren, el número 2 dice, para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. Solamente el verdadero creyente es obediente a la palabra de Dios. El falso que está dentro de la iglesia, ese te da a entender, te da a creer, te hace la pantalla, pero no es real. Su vida no es acorde a lo que la palabra le manda a hacer. Por eso es que en un momento determinado sacan las garras, porque es imposible vivir una vida de payaso, una vida con una careta puesta. En un momento determinado usted la tiene que quitar. ¿Por qué? Porque la palabra dice que por su fruto lo conoceréis. Y usted no está dando fruto correcto de arrepentimiento. Ok, dice así entonces. Ya lo leímos, ¿verdad? Vamos a ver a Mateo 28:20. Miren que dice, para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra, aquí en Cristo. Vamos a ver Mateo 28:20. Dice, enseñándoles, ¿a quiénes enseñándoles? Que guarden las cosas, que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿A quiénes? Bueno, los que saben de la Gran Comisión saben que él le dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. A los que se han hecho discípulos y a los que se han bautizado, entonces
que ya pertenecen al cuerpo de Cristo, Él les manda, Él les da este mandamiento, dice, enseñándole que guarden todas las cosas que yo he mandado. Y es aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén. Por eso es que los llaneros solitarios no existen dentro de la iglesia, o más bien no existen, no dentro de la iglesia, porque si son llaneros solitarios no están en la iglesia. Los llaneros solitarios no existen. Esa persona que usted se topa en la calle, yo soy cristiano, ¿y a cuál iglesia tú asistes? No, la iglesia mía es el internet o la televisión. No, espérese. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. O la iglesia mía es la iglesia de Miguel Núñez, República Dominicana, y vive aquí. No, tampoco así. Porque la palabra de Dios dice que no dejemos de reunirnos, y reunirnos implica el hecho de estar con otras personas dándose calor. Nadie que esté solo se le puede enseñar esto, enseñándole que guarden todas las cosas que yo he mandado. ¿Cómo usted a una gente sola puede hacer eso? Como autodidacta. Bueno, la palabra nos ayuda y nos dice que sí, que nosotros tenemos que ser autodidactas porque nosotros tenemos que leer la palabra de Dios. Pero nosotros como novatos tenemos que coger un bastón, en este caso ese bastón es la iglesia y los líderes de la iglesia, para nosotros poder comenzar a caminar correctamente, porque si no, ¿cómo nosotros lo hacemos? ¿Solamente leyendo la palabra? No. Nos hemos dado cuenta que leemos la palabra y claro, el Espíritu nos puede hablar cosas muy superficiales, pero las cosas profundas es muy difícil que nos lo diga. O nos haga ver, por ejemplo, temas como lo que nosotros estamos hablando. Eso es imposible, como llanero solitario. ¿Cómo sabemos que una iglesia anda en los caminos que Cristo exige? Porque aquí nos habla de eso, ¿verdad? Dice que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia. O sea, ¿cómo sabemos que una iglesia anda en los caminos que Cristo exige? ¿Quién tiene una idea de eso? ¿Cómo sabemos que una iglesia anda en los caminos que Cristo exige? ¿Tienen una idea de eso? Exactamente, o sea, por el testimonio que ese grupo de personas refleja. Si esa persona, si ese grupo de personas no refleja un testimonio acorde a lo que dice la palabra de Dios, eso se va a visualizar. Por eso mismo, porque por sus frutos lo conoceremos. Estuve escuchando un pastor que andaba haciendo, no sé, andaba como, quizá era su trabajo vendiendo algo, y se topa con otras personas que están haciendo una especie de no sé si era de purga, como decimos. Purga, ¿verdad que sí? ¿Cómo que le dicen acá? Garaje, ¿cómo es? El garage sale ese, ok, eso mismo. Y se ponen a hablar y el tipo le dice que él es cristiano y él dice, yo también soy cristiano, yo pertenezco, entonces le dice, ¿y cómo es tu congregación? Y él le dice, ¿a qué tú te refieres? Dice, no, ¿cuál es la organización? Dice, no, tenemos pastor, yo soy el pastor ahora mismo porque la iglesia es nueva, no tiene muchos miembros, y le dice él, pues nosotros no tenemos pastores, nosotros no creemos en pastores. Entonces usted se pregunta, pero ven acá, ¿y qué Biblia que lee? Y después hablando dice, no, lo que pasa es que nosotros todos somos pastores. ¿Cómo que todos son pastores? Dice, hasta las mujeres le preguntan, no, las mujeres no son pastores. Pues entonces no son todos pastores, dice. Pero de todas maneras, todos los hombres pastores en una iglesia, dice, ¿y qué iglesia es esa? O sea, con esa clase de cosas que uno se topa en la calle, son imprudencias bíblicas. Porque no leen bueno, vamos a ver lo que nos dice la palabra en ese aspecto. Por el testimonio, ¿verdad? de los llamados que componen la iglesia. Vamos a ver un ejemplo en Hechos 2, 41 y 42, dos versículos muy conocidos por nosotros. ¿Qué dice? Así que los que recibieron su palabra, acuérdense del primer sermón de Pentecostés de Pedro, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados.
y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces fíjense, 3,000 personas que quizás no se conocían, Lo más probable es que no todos se conocían, yo me imagino, porque ahí había gente de todas las regiones. Esas 3,000 personas, después que nacieron de nuevo, entonces miren cuál es la reacción de ellos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, los 3,000 perseveraban en la doctrina, pero no se conocían, pero desde que recibieron el Espíritu, es como un imán, ¿verdad? Es como un imán que nos llama a los que tenemos el mismo Espíritu. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. No se conocían. Pero desde ese mismo momento, ya ellos sabían que era una piedra viva de una iglesia. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Lo que se debe de hacer en una reunión pública como la que nosotros hacemos. Pero fíjense cómo 3,000 personas que en un momento determinado no sabían quién eran uno y otro, pero desde el momento en que recibieron el mismo Espíritu, comenzaron como si fuera un imán a atraerse uno a otro. Eso es un testimonio de una verdadera iglesia. Ok, la tercera dice, a los así llamados les ordena andar juntos en congregaciones. ¿Se dan cuenta que los llaneros solitarios no existen? Juntos en congregaciones concretas o iglesias, para su edificación mutua y la debida observancia del culto público, que es lo que nosotros hacemos aquí, que Él requiere de ello en el mundo. Vamos a ver lo que nos dice la palabra en ese aspecto. Miren lo que dice Samuel Waldron, un teólogo que nosotros utilizamos mucho aquí en relación a ese tema. Dice así: el mandato de Cristo a su pueblo de andar junto en iglesias particulares es más que simplemente otro de sus preceptos. Este precepto crea la estructura o contexto en el que la gran comisión se lleva a cabo. Fue lo que vimos en Mateo 28:20. ¿Cómo yo voy a enseñarle a un creyente si ese creyente no está dentro de una congregación? No puedo. Tiene que ser en la iglesia necesariamente que yo enseñe a esa persona. Fíjense lo que dice, bueno, aquí vuelvo otra vez a la gran comisión, Mateo 18, 15 al 20, dice, por tanto, si tu hermano, Mateo 18 del 15 al 20, lo que nos habla es acerca de la disciplina. La pregunta que nosotros nos vamos a hacer aquí en la disciplina es, ¿cómo yo puedo disciplinar a una persona que no pertenece a la iglesia? No puedo. Entonces, una persona en su casa como llanero solitario que haga y deshaga, ¿cómo puede ser disciplinado? ¿Quién lo disciplina? Nadie. Entonces, esa persona no pertenece al cuerpo de Cristo o está en rebeldía en un momento determinado. Porque es necesario pertenecer al cuerpo de Cristo para usted poder recibir poderes que el mismo Cristo le otorga a la iglesia, como es la de la disciplina de la iglesia. Así dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando él y tú solo. Si uno está en su casa, ¿cómo puedo yo reprenderlo si él no tiene más hermano? Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Tenlo por impío. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra, y esto lo dice el Señor, en el círculo de lo que es la iglesia y de la disciplina de la iglesia, no en otra forma. Dice, de cierto os digo, todo lo que atéis en la tierra. Eso significa que cuando nosotros estamos haciendo disciplina bíblica, estamos atando aquí en la tierra lo que ya el Señor ató allá en los cielos. Y
Si lo desatamos, es porque Él lo desató allá en los cielos. Pero vamos a ver algo muy importante. A esa gente que andan brincando producto de que lo andan disciplinando. Y es que la misma palabra nos enseña a nosotros que la iglesia que puso, o el grupo eclesiástico que puso la disciplina y que ató, es el mismo que debe de desatar, no otra iglesia. Como muchos que se van a otra iglesia y ni siquiera le preguntan por qué usted vino y lo ponen ahí y está en disciplina. Dice así: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, pero acuérdense que esto es dentro del contexto de la disciplina, no en otro como nos lo enseñaban antes. Dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pero eso es dentro del contexto de la disciplina. Dios está ahí. Cuando usted está disciplinando, Él está ahí, haciendo también su función, declarando el problema para que los que vayan a poner la disciplina pongan una disciplina acorde a la situación. Por eso debemos de reunirnos, por el hecho de estas verdades que nos dice la palabra de Dios. Es en el ámbito de una iglesia única y exclusivamente que se puede disciplinar a un ser humano. Hechos capítulo 14 del 21 al 23 dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Acuérdense de que en aquel entonces no era fácil ser cristiano. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, lo encomendaron al Señor en quien habían creído. Al Señor en quien habían creído. Fíjense que los que eran nuevos discípulos, no habían creído en Pedro, no habían creído en Pablo, no habían creído en Juan. Era en Cristo que habían creído. Pero aquí hay algo muy importante, y es el hecho de la importancia que reviste la situación de usted predicar la palabra, hacer discípulo y no dejarlo en una congregación adecuada. O sea, eso es incorrecto. Usted no puede discipular y dejar a una gente en su casa discipulado. Usted tiene que llevarlo a una iglesia. Si está lejos de la iglesia correspondiente suya, usted debe de indicarle una iglesia a esa persona. Que fue lo que hicieron los discípulos aquí. Por el mismo hecho de que las personas deben de reunirse en una iglesia. Eso es importante, porque de la única manera que nosotros podemos recibir las bendiciones correspondientes que la palabra nos da, que Dios nos da a través de su palabra, es en una iglesia. No puede ser fuera de la misma. Miren, por ejemplo, lo que dice Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente, pues había problema, y estableciese anciano en cada iglesia, así como yo te mandé. Dígale a una persona que esté en su casa cuál es su pastor, cuál es su anciano, cuál es su presbítero. No tiene. Entonces es necesario que para que una iglesia pueda tener una estructura correspondiente a lo que la palabra de Dios nos enseña, tiene que estar apegado a lo que ella nos manda. Y ella nos manda a que nosotros tenemos que tener ancianos, y es en plural que lo dice. Las iglesias que tienen, una iglesia puede tener un anciano,
un obispo, un presbítero o un pastor que son sinónimos todos, en su comienzo, por ejemplo, porque puede ser que nada más haya uno que sea el pastor y el maestro, pero esa persona tiene que tener la capacidad de hacer rápidamente un pastor o un maestro dentro de la misma congregación, porque no es bueno ser cacique dentro de las congregaciones. El cacicazgo dentro de las congregaciones trae problemas, porque creen que las ovejas son de ellos, que la congregación es de ellos. Entonces se empecinan, como son pastores asalariados hasta cierto punto, de una manera inadecuada, por sus malas actuaciones, inadecuadas, porque pensaron todo lo que le dijeron los famosos profetas en un momento determinado, que todo era mentira, y hasta dejaron su trabajo, buenos trabajos que tenían, por estar 24 horas dentro de una iglesia, y ahora están pagando, y ahora se paga la consecuencia. ¿Por qué? Porque entonces usted se aferra tanto a esa iglesia porque es lo único que usted tiene como mantenimiento, y entonces, pero eso me da a entender que esa posición que yo he tomado ha sido negativa. Esa no fue la posición correcta que yo debía haber tomado. Si tuvieras ancianos que le ayudaran, otra cosa fuese. Usted tiene más libertad. Usted ve que hoy sufren de presión alta, de diabetes, por la presión mismo que se han metido por el hecho de ser cacique. Entonces no, así no se puede. Tenemos que ser bíblicos. La Biblia habla de ancianos. Miren, primero de Timoteo 1:3 dice: como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos, que fue que lo hice mal, aquí fue. Léenme el versículo. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Primera de Timoteo 1:3 es ese. No. Primera de Timoteo 1:3. No está ahí. Bueno, está bien. Parece que lo escribí mal, fue aquí. Como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos o que no enseñen diferentes doctrinas. Ok. Como te rogué que te quedase en Éfeso, él le está diciendo a Timoteo, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Eso significa que algunos estaban enseñando diferentes doctrinas. Y por eso es importante el hecho incluso de la pluralidad de ancianos, de la pluralidad de pastores. Porque si hay uno que se equivoca, el otro lo puede exhortar. Pero si ese se equivoca, es difícil que el público que no es pastor lo pueda exhortar, porque quizás no tiene el conocimiento correspondiente para hacerlo. Entonces, por eso los pastores únicos meten mucho la pata, pero el público no se da cuenta. Vamos a ver si podemos terminar esto. El párrafo número 6. Los miembros, o sea, la membresía. La membresía es el párrafo número 6. Sus miembros definidos o membresía. Dice así: los miembros de estas iglesias son santos. ¿Aló? ¿Ustedes escucharon eso? Los miembros de todas las iglesias son santos. Así que no me venga a mí la Iglesia Católica Romana a decirme que alguien tiene que canonizarnos de que porque a través de los milagros que de los supuestos milagros que esa persona hizo. No, la palabra nos dice que todos somos santos. Dice, y en forma visible manifiestan evidencia, claro, porque yo estoy viendo a todos ustedes, yo lo estoy viendo, y si yo conozco el testimonio de todos ustedes, entonces yo puedo juzgar a través de lo que la palabra de Dios me dice, saber si ustedes son o no son. Por eso hablamos de que la iglesia local es una iglesia visible, diferente a la iglesia universal. Dice,
y en forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y su conducta. Profesión de fe y conducta. ¿Profesión de fe en quién? En Cristo. Profesión de fe en Cristo, porque usted puede hacer una profesión de fe y no ser en Cristo, y esa profesión de fe no tiene ninguna validez. Y en conducta, o sea, en testimonio. Dice, su obediencia al llamamiento de Cristo. Solamente los verdaderos pueden ser obedientes. Dice, y voluntariamente, una expresión muy importante, y voluntariamente acuerdan andar juntos. No hay que jalarlo, no hay que obligarlo. Como nosotros veíamos en ciertas iglesias que a la gente lo paraban de ven, pásala, está obligado, lo hacían pasar. Conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismo al Señor y mutuamente, por la voluntad de Dios y profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. O sea, si usted es santo, si usted ha hecho una profesión de fe correspondiente, tiene un buen testimonio, es obediente y hace las cosas voluntariamente, entonces usted va a profesar una sujeción a los preceptos evangélicos, porque usted se va a soportar en la piedra angular. Usted se va a soportar en la palabra de Dios y fuera de ella no vas a tener ningún tipo de actividad. Vamos a ver a 2 de Corintios. Miren, por ejemplo, santos. 2 de Corintios 1:1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corintio, con todos los santos que están en toda Acaya. Yo no sé cómo los católicos romanos o los romanenses, ¿verdad? Leen estos versículos, porque ahí dice claro, con todos los santos que están en Acaya. Y le está hablando a una iglesia, le está hablando a la iglesia de Corintio. Usted sabe la iglesia, la perversidad que tenía esa iglesia dentro de ella. Y sin embargo él está llamando santo a esta gente. Pero eso también, usted lo busca en 1 Corintios 1:2, en Efesios 1:1, en Filipenses 1:1, en Colosenses 1:2. Usted busca esa misma expresión que Pablo le dice a las iglesias, le llama santo. Entonces es una verdad, todo aquel que ha hecho una verdadera profesión de fe es santo, no por sí mismo, sino por la gracia de Dios, por el hecho de quién usted tiene. Usted está sellado con el Espíritu y usted es templo del Espíritu Santo. Usted se preguntará cuando se ve en un espejo, ¿y qué santidad tengo yo? Un hombre que aún estando en una iglesia vive pecando todos los días. El problema no es ese. El problema es que usted lo ve desde esa perspectiva. Pero aquí se debe de mirar desde la perspectiva que Dios nos ve. Y acordémonos de lo que yo le he enseñado los miércoles últimamente, cuando le he enseñado que el pueblo de Dios y Dios mismo ellos están como en una línea donde la santidad de Dios está en un extremo y todo lo contrario está en el otro extremo. Si la santidad de Dios está en un extremo y Dios nos llama a nosotros para colocarnos en este extremo, en el extremo de la inmundicia, en el extremo del impío. No, Dios nos llama para colocarnos en su extremo. En el espacio de Dios no hay intermedio. O tú estás conmigo o tú estás en contra. Como dijo Cristo, Cristo dijo, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. O sea, nada más hay dos extremos. Entonces, todo lo que le pertenece a Dios es santo. Por lo tanto, usted le pertenece a Dios, usted está ahí, de este lado, en el lado correspondiente a Dios. Entonces, usted es santo. No por usted mismo, acuérdese. Aquí nos dicen, hablando de la profesión de fe y de la conducta, dice, hay dos cosas que nos ayudan a confirmar un verdadero discípulo, que es
La profesión de fe, cuando yo le pregunto a un cristiano, ok, tú hiciste una profesión de fe, sí, ¿y en quién tú creíste en ese momento? Yo creí en Jehová nada más, o yo no sé en quién yo creí en ese momento. Esa persona tiene que tener problemas. Porque si no creyó en Cristo como Señor y Salvador, ese no es salvo. La profesión de fe tiene que ser en Cristo Jesús. La verdadera profesión de fe. Porque profesión de fe es igual a Cristo Jesús. Miren lo que nos dice Hechos 14, 23. Ya casi estamos terminando. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno, lo encomendaron al Señor en quien habían creído. En quien habían creído, en el Señor. Mateo 28 también nos dice lo mismo. Mateo 18 habla de haciendo discípulos de Cristo, bautizándolo y aprendiendo acerca de lo que Cristo mandó. Eso es Mateo 28. Hacer discípulos, bautizarlo y enseñarle las cosas que Cristo mandó. ¿Cómo yo puedo enseñarle las cosas que Cristo mandó a un mormón si él no cree en Cristo como Dios? O a un testigo de Jehová. No puede. Porque ellos no creen que Cristo es Dios. Entonces no puedo hacerlo. Miren lo que dice 2 de Corintios 9:13. Dice, pues por la experiencia, acuérdense que 2 de Corintios 9 habla del dador alegre. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Dice, pues por la experiencia de esta administración, de la administración de dar, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis en el evangelio de ¿quién? En el evangelio de Cristo. Por la obediencia en el evangelio de Cristo es que nosotros podemos glorificar a Dios a través de nuestras acciones. Si nosotros no creemos en Cristo, podemos hacer las acciones, pero no estamos glorificando a Dios. Y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para con todos. Porque ellos daban de corazón y voluntariamente. Lo hacían. Y por último, porque está dividido en dos, dice, y voluntariamente acuerdan andar juntos, conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismo al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Ya vimos, por ejemplo, Hechos 2, 41 y 42, lo que hicieron aquellos 3,000 que profesaron a Cristo como Señor y Salvador de su vida en el primer sermón de Pentecostés. ¿Qué hacían? Estaban basándose en la doctrina de los apóstoles, tenían comunión unos con otros, partimiento del pan y oración. Una verdadera iglesia. Un testimonio de que verdaderamente eran creyentes. Y vamos al párrafo número 7 que nada más tiene su poder autoritativo, o sea, la autoridad de Dios, el poder con el cual la iglesia ha sido embestida. Y ya nosotros lo hemos visto. ¿A través de quién? De Mateo 18, por ejemplo. La disciplina del Señor, eso es una potestad que Él nos ha dado a nosotros, porque Él no viene directamente a disciplinar al que debe de ser disciplinado. Somos nosotros que Él ha delegado eso en nosotros. Pero mire lo que dice Primera de Corintios 5, 4, 5 y 13 en relación al hombre que estaba viviendo con la mujer de su papá, o sea, con su madrastra. O sea, acordémonos de eso. Vamos a ver estos dos versículos y con esto terminamos. En relación a ese poder que Dios nos ha dado. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Esto es importante. A Satanás para destrucción de la carne, no del espíritu. ¿Por qué él no dice destrucción del espíritu, Pablo, aquí? Destrucción de la carne y del espíritu. Porque Pablo no era Dios. Y Pablo no sabía realmente la condición espiritual de esa persona con Dios, ni su relación con Dios, aunque tuviera problemas. Vamos a ver lo que sucedió. Dice, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que el espíritu sea salvo para el día del Señor. Dice, porque a los que están fuera Dios juzgará. A los impíos Dios los va a juzgar. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros.
Pero fíjate que él ha dicho primeramente lo que dijo arriba, para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo para el día del Señor. ¿Por qué? Porque ¿quién de nosotros no ha cometido pecado? Levante la mano el que no ha cometido pecado. Bueno, pues entonces cuando usted comete un pecado, usted tiene que salir fuera de la iglesia producto de eso. No. Este hombre había cometido un delito. Pero Pablo no sabía su condición espiritual realmente. Vamos a ver lo que nos dice entonces la segunda carta en relación a este mismo hombre. Dice así, 12 y 8. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Mire, fue Pablo el que le escribió. Pero ¿qué significa que Pablo le escribió y que él dijera esto? Le basta a tal persona esta represión hecha por muchos. O significa que la iglesia había hecho ya lo que tenía que hacer. Que no solamente era Pablo el que le había llamado la atención. Dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. ¿Por qué? Porque ya el testimonio había llegado, el hombre se había arrepentido. Y el hombre estaba así, seguía en la iglesia. Dice, para que no sea consumido de mucha tristeza, ¿verdad? Desgraciadamente, nosotros conocemos situaciones y hemos estado en esas situaciones lamentables, donde agarran a una persona y lo ponen en disciplina y se olvidan de esa persona. Prácticamente se olvidan de esa persona. Ni los talentos ni los dones de esa persona vuelven a utilizarlo, cuando eso no es lo que dice la palabra de Dios. Dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Entonces aquí vimos una persona que en un momento determinado mete la pata, como todos la metemos siendo cristianos, pero no significa que tenemos que enterrarlo, ni tenemos que rechazarlo. Es un poder que no ha conferido Dios, pero es un poder para restaurar, no para matar a la persona espiritualmente. Es restaurarla. Es darle a entender que sí, que es nuestro hermano y que cometió un error, pero si él se enmienda y se arrepiente, él puede seguir dentro de la comunidad eclesiástica. Con esto hemos terminado estos 3 capítulos y el día de hoy. Amante Dios, Padre Celestial, Dios eterno y todopoderoso, te damos las gracias porque hasta aquí, mi Dios, tú has sido para con nosotros. Gracias por el tema correspondiente que hemos plasmado, mi Dios, haciendo el paralelismo entre la confesión y tu palabra. Y hemos visto casi siempre, mi Dios, que nuestros hermanos tienen la razón porque tú así se la ofreces a través del apoyo que tú les das a través de la Sagrada Escritura. Gracias, mi Dios. Permite que esta iglesia, como el cuerpo de Cristo, como un cuerpo de Cristo, como una iglesia local, podamos seguir, mi Dios, ofreciéndonos ese calor humano tan importante de estar presente cada uno, mi Dios, en este lugar, haciendo lo que tu palabra nos manda a que realicemos y no haciendo, mi Dios, lo que nosotros creemos como seres humanos que debemos hacer. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, mis hermanos. Damos gracias al Señor por este tema tan maravilloso. Y es un tema de suma importancia, como todos los temas que hemos tratado. Aún en estos tiempos que estamos viviendo, donde hay una epidemia y falta de entendimiento de lo que es la iglesia. ¿Tú sabes por qué yo digo que es una epidemia ahora? Porque desde que entró la pandemia, todo el mundo quiere tener una iglesia por el internet. Y hay iglesias que han vendido los edificios para ellos solamente tener el servicio por online. Y así no hay ya gasto de luz, gasto, ¿verdad? Pero al mismo tiempo piden sus ofrendas. Y así se quieren ser pastores. Y así ellos, según ellos, pueden abarcar más. Porque este es de que lo nuevo, lo que viene ahora. Que es contrario totalmente a lo que enseña la Biblia. Hermanos, cuando usted va a una iglesia, a un lugar, es una comunidad de fe, es una comunidad.
Y si alguien dice, vamos a orar por un tal hermano, todos, cada uno de nosotros debe de conocer a ese hermano. O sea, la iglesia es una comunidad. Ya cuando usted va a tener una iglesia de 500, 1000 miembros, lo hay. Y yo sé que Dios tiene su forma de hacer las cosas. Pero una iglesia es cuando el hermano está padeciendo o posiblemente podamos, por ejemplo, en estos pusimos un mensaje por el grupo felicitando a nuestro hermano que cumplía años. Yo estaba confundido, pensaba que era el día 6, hermano, pero gracias que no, los archivos pues pudimos ver y era el 4. Y nos gozamos. ¿Están entendiendo, hermano? Ustedes conocen a esa persona. Esa es una comunidad de fe, eso es una comunidad donde Dios es una iglesia. Así que esforcémonos, hermanos, de conocer más, cada día más, para no ser confundidos. Porque usted puede conocer la Biblia un poco, pero puede ser confundido por mucha gente que se están haciendo decir que son pastores, apóstoles, profetas. Mucho cuidado. Amén, esforcémonos. Muchas veces nosotros ponemos muchos esfuerzos en las cosas que van a perecer. Cosas que el día que usted parte de esta vida se quedan atrás. Piense en su alma. ¿Qué va a suceder con su alma? Esforcémonos y pidamos al Señor que nos dé la fortaleza de poder responder a su llamado, de responder a su palabra. Así que damos gracias al Señor por este tema. Este es un tema que a mí, que está, no sé si es porque, ¿verdad? Hay cierto llamado pero el tema de la iglesia es un tema muy importante para todos. Vamos a seguir aprendiendo. Le damos gracias a los hermanos que nos visitaron, a la familia Toledo. También vemos aquí a Yokaira, a sus hijos, sus flores, Yasmín y Violeta, y creo que vi a Javier. Está abajo con las niñas, ok. Bueno, gracias por estar con nosotros. Ustedes pues siempre serán bienvenidos en medio de nuestra congregación. Así vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Vamos así de esa manera a poner a nuestros hermanos Karen y César, la mamá de la suegra de la hermana de Karen falleció por los motivos de COVID. Ella fue entubada y pues tuvo un tiempo ahí luchando. Sabemos que Dios sabe todas las cosas. Vamos a orar por la familia para que el Señor les dé fortaleza. Y así nosotros pues salir de este lugar en paz. Que lo que recibamos hoy, hermano, usted medite durante la semana. Y que el próximo domingo nuevamente estemos aquí bajo la palabra de Dios. Una cosa es hablar de la Biblia. Y otra cosa es hablar lo que enseña la Biblia. Son dos cosas muy diferentes. Y cuando usted está bajo la palabra expositiva de la palabra de Dios, usted va a ser renovado, va a ser fortalecido cuando llegue el momento. Oremos. Padre, en este momento, Dios, que tú nos has concedido, Padre, venir a este lugar para así regocijarnos, deleitarnos en tu palabra juntos como una comunidad de fe que tú nos has unido con el único propósito, y es de que tu nombre sea elevado y que Jesucristo tenga la preeminencia en medio de nosotros. ¿Cómo vamos a hacer esto? Cuando nosotros predicamos tu palabra pura, tal como está expresada en las Santas Escrituras. Gracias, Señor, porque ellas nos fortalecen, ellas, Señor, nos dan la motivación cada día para así seguir obedeciendo tu palabra y que tu Espíritu Santo, Señor, siga cambiando, transformando nuestra vida para honra y gloria. En tu nombre te presentamos a la familia de Karen, Señor, de su hermana, su suegra y todos sus familiares en medio de esta triste situación, pero sabemos que tú estás bajo control. Tú tienes todo bajo control, Señor, y te pedimos que ellos reciban, Señor, la paz, que ellos puedan encontrar, Señor, un propósito y que ellos puedan mirar al cielo y entender que hay un Dios todopoderoso que cada uno de nosotros vamos a tener que dar cuenta delante del trono blanco de Dios. De esta misma manera, Señor, salimos de este lugar gozosos y contentos porque hemos recibido tu palabra y la hemos asimilado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a mis hermanos y que
pasen una bendecida semana.